La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Hacemos que tu opinión se escuche. No importa el problema, no importa la solución. En este otoño 2025, súmate al WhatsApp de la radio y conecta con el rock. Teléfono 2966-516051. Lunes frío, pero con alma de recital. Que el invierno 2025 no te apague. Que el invierno 2025 no te apague. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio el 28 de noviembre. La otra gestión con Karina Taberne y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Y estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos. Las 8 de la mañana con 9 minutos en la República Argentina, y acá estamos nosotros, donde nos encontramos siempre de lunes a viernes, de 8 a 9 y media de la mañana. Hoy, lunes 30 de junio, termina el primer semestre del 2025. Está comenzando la otra gestión, señoras y señores. Se fue la mitad del año. Karina Taberne, buen día, ¿cómo estamos? Así es, gente, así es, señoras y señores, no le han mentido. Buen día a todos, buen lunes, bienvenidos al último día del sexto mes del año, al inicio de semana. Vamos a decir cuando nos despidamos hoy, hasta el mes que viene, y no nos vamos a equivocar. Bienvenidos a la otra gestión. Aquí estamos para compartir este inicio de jornada, fresco por cierto. Mucho frío, pero más frío parece que hay en otros puntos de la República Argentina. Nosotros un poco más acostumbrados, pero hay lugares donde realmente hoy están padeciendo este frío que se ha extendido a todo el país. Así es, yo disfrutando de imágenes que uno puede ver a través del Face, de los antiguos. Estaba mirando una, por ejemplo, que subió Pablito Gilardi, semi congelado el río de los Antiguos, ¿no? Con dron hechas incluido las imágenes, y por ejemplo vi imágenes que subieron los amigos de Señal Calafate, bellísimas también. La Municipalidad de Río Turbio subió unas imágenes de la cascada, de ahí de la zona que está congelada también, sí. De Perito, el río Fénix congelado, de Puerto San Julián también, de acá de Hueraique, muy lindas las imágenes. Lindas imágenes para verlas desde casa calentito, claro, ¿no es cierto? A través del Face. Pero la verdad es que fue un fin de semana muy frío. Vi una térmica, creo que fue la más extrema, aquí en Río Gallegos, 18 bajo cero, sí, en la madrugada del domingo. Exactamente, sábado para domingo. Claro. 18 bajo cero, 18, vi. Sí, así fue. Vi que lo había compartido nuestra colega Mirta Espina. Mirta Espina, vi que había... Andaría trasnochando la Mirta, y se ve que sí, andaba buscando datos del tiempo por ahí. Andaba haciendo un trabajo de campo. Sí, abrazo a Mirta. Mirá, actualizado a las 9 de la mañana de ayer.
Esto fue ayer a la mañana. No, ayer tempranito. Sí, 12,3 bajo cero de temperatura real y la sensación térmica 18,4 bajo cero. Acá en Río Gallegos. Y entiendo, porque es una captura de pantalla, que son datos del Servicio Meteorológico Nacional. Estos, Exactamente. 18,4 bajo cero. Fue como lo más bajo que vi en sensación térmica, ¿no? Tal cual, tal cual. Y estaba mirando y leyendo recién de Meteorred, este portal que tiene un título destacado, dice: el tiempo en Argentina en esta nueva semana. Julio comenzará con intenso frío polar y las temperaturas más bajas del año, es lo que anticipa. Se produjo durante el fin de semana también la caída de nieve en distintos lugares del país, ¿no? Algunos, uno puede estar un poco más habituado por las zonas altas y demás. Otros no tanto, como por ejemplo Pinamar, donde nevó, cayeron algunos copos. Pero se viene, esta semana va a continuar muy fría, no solamente en la parte sur del país, como es habitual, sino, como decíamos, se ha extendido en líneas generales a distintos puntos del país. Después vamos a hacer nuestra recorrida habitual, ¿no? Pero ahora lo más frío, según el Servicio Meteorológico Nacional, es Esquel, allí en la comarca andina de Chubut. 17,2 bajo cero de temperatura real. De real. Temperatura 17,2 bajo cero en Esquel. Bariloche 13,2 bajo cero. Estaba Malargüe en la franja horaria anterior, como baja, pero había otros lugares donde creo que era Puerto Madryn, tenía más, mucho más frío por la sensación térmica, pero la temperatura real era muy baja en otro lugar. Malargüe 15,1 bajo cero. Y lo más frío de Santa Cruz ahora, según el Servicio Meteorológico Nacional, entiendo que son datos actualizados de las 8 de la mañana, 11,7 bajo cero en Perito. Mira, sí, debe ser actualizado, ¿sabes por qué? Porque lo vi en el programa del AGE. 8 de la mañana. Antes de venir, que era la franja horaria anterior, y desde Santa Cruz, en el ranking de temperaturas más bajas solamente figuraba Río Gallegos. Ahora salió Río Gallegos y lo desbancó Perito. Se actualiza. Está más frío. Se actualiza automáticamente y sí, arriba tiene un cartel que dice un ranking de temperatura de las 8 de la mañana. ¿Querés ir? ¿A Perito? Claro, que tiene mejor temperatura que Gallegos, dijo. Bueno, Gallegos 8,7 bajo cero. Antes que me olvide, dije 30 de junio, cuando estaba saludando, y me acordé, hoy cumpleaños mi amigo, dije, mi gran amigo Claudio Jaramillo está cumpliendo años. ¡Oh, gran valor! Te lo regalo. Regalado es caro. Sí, totalmente. Claudio, te queremos, te mandamos un beso enorme. No creo que nos esté escuchando hasta ahora. 8:15 de la mañana es muy temprano para que se levante Jaramillo, pero alguien que le Salvo cuente que pase algo. Pero alguien que le cuente que sus amigos lo estaban saludando por radio cuando se levanta. 11:30 por ahí. Bueno, un beso enorme, Claudio. Feliz cumple, pasalo lindo. ¿Cómo estás, Brian? ¿Qué contás? ¿Todo bien? Buenos días. Nuestro comandante. Me sentía morir. Sí. Tal cual. ¿Cómo pasaste el fin de bien? Medio congestionado, medio resfriado. No me digas. Bueno, ahora estás un poquito mejor, más o menos. Más o menos. Bueno, hay que darle al... No, iba a decir una marca, pero no hay que automedicarse. Mejor no digo nada, después lo hablamos en privado. Sí. Y acá con nosotros compartiendo la mesa, nos puso al aire en el streaming y salió, ¿viste? No sé por dónde anda, por la cocina, por ahí anda. Puede andar por cualquier lado. Sí. Julián Quirós, no sé si habrá ido al gimnasio hoy. No sé. Se fue el Brian. Parece que recibimos visitas en la radio. Ahí viene Juli. A esta hora tempranito. ¿Fuiste al gimnasio, Juli? No. No, hoy no. Hoy tranca. El lunes debe costar ir al gimnasio de una manera. El lunes no. Dice, ¿cómo estás, Juli? ¿Qué contás? ¿Todo bien? El lunes no, porque yo el domingo cubro hasta la noche el turno del diario. No me levanto tan temprano. Claro, está bien. Claro. Cerramos este bloque, comandante, por favor, ¿te parece?
Santa Cruz. Conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre empieza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Empieza la otra gestión con Karina Taverne y Claudio Lobos. Los temas destacados a nivel nacional, además del frío, Cari, por ejemplo, la tapa de Clarín refiere a las elecciones en Formosa. Correcto. Infran forzaba su reelección, dice Clarín. En Rosario sorprendió el triunfo del peronismo. Distintas elecciones, en algunos casos elección de concejales, como era la provincia de Santa Fe, convencionales y diputados en la provincia de Formosa también. Con un amplio triunfo, el gobernador, refiere a Infran, avanzaba con la reforma constitucional. ¿Cuántas elecciones lleva este? Le parece poco, parece, ¿no? Lleva 8 y va por una más, ¿no? Sí, qué increíble. Puyaro ganó la mayoría de las comunas de Santa Fe. Pobre elección de La Libertad Avanza, Sí, eso dice Clarín. exactamente. Y Infobae, hablando de Gildo Infran, dice que volvió a arrasar en Formosa y allanó su camino hacia una reforma constitucional para seguir en el poder. El PJ conservó su posición hegemónica de más de 40 años. Además, ganó y ganó en serio, 67% de los votos cosechaba anoche. El oficialismo volvió a sumar una victoria aplastante en las elecciones de este domingo, con más del 97% de mesas escrutadas, tanto en la votación de convencionales como para legisladores provinciales. Cosechaba poco más del 67% de los votos, Infran. El triunfo le permitirá al gobernador Infran seguir manejando a piacere los resortes de la política local. Apremiado por las señales de que la Corte Suprema declararía inconstitucional la cláusula de reelección indefinida, Infran apuró la sanción de una ley que declaraba la necesidad de reforma total de la Carta Magna Provincial, modificada por última vez hace más de 20 años, a principios del siglo, cuando el gobernador apenas transitaba su segundo periodo. Juli, ¿cómo estás? ¿Querías aportar algo? Buen día, no, sí, que echa la ley, echa la trampa la República Argentina. Gildo Infran, advertido por la Corte Suprema, dijo, bueno, así vamos a modificar la Constitución, entonces me van a quedar 2 mandatos. Claro. Tiene 74 años y esta modificación de la Convención le da la posibilidad de tener, digamos, 2 reelecciones más. O sea, Como que se le ponga un tope a los gobernantes de que tengan hasta 2 reelecciones. Pero bueno, claro, ella viene con 30 años. Claro, encima. viene con 8 encima. Bueno, la modificamos, pero Locura. ponemos hasta dos periodos, pero a partir de ahora. Claro. A partir de la elección que viene. Me Qué remonto sinvergüenza. a la elección, a la reforma de la Constitución Nacional en el 94. Menem, ¿te acordás? Hizo algo parecido, porque antes el presidente de la nación, su periodo era de 6 años. Y Menem la modificó, la achicó a 4. O sea, 6 años y un solo periodo. No podía ser reelecto. Menem la bajó a 4, pero dijo a partir de ahora. O sea que le tuvo los 6 años yo nunca dije correspondientes. Eso. ¿Cuándo dije eso? Pero por... Y después le sumó 4 años más y así lo tuvimos 10 años, ¿no? Los 90. Claro. Podrían aprender un poco de nuestro gran Marcelo Zepernik, ¿no? Que es un incrédulo de las reelecciones. Claro, él siempre dice que Marcelo fue intendente del 83 al 87 y no quiso ir por una reelección. Claro, no quiso postularse nuevamente. Porque él decía que una reelección, siendo sí, gobernante, claro, ejerciendo el poder, influye en tu ejercicio, porque claro, pensás en
de acá en adelante claro. Siempre estás viviendo más el futuro que el presente. Exacto. Interviene e influye, claro. Claro, y además utilizando de alguna manera también el aparato estatal para promocionar y estar constantemente en campaña, ¿no? Algo que se critica y que criticamos mucho a ciertos gobernantes, ¿no? Que tienen esas formas. No quiso ir por la reelección en el 87 y recordarás quién fue, aparte, quién fue el intendente del 87 acá en Río Gallegos. Sí, claro. Nada más y nada menos que Néstor Kirchner. Bueno, y hablando que Pichón, sí, ¿querías decir algo más vos? No, mandarle un abrazo a Marcelo. Estuvimos subiendo un recorte de una de sus presentaciones. Les mandamos 2, 3, 4 abrazos, ¿les parece, gente? El comandante, el de Juli y el nuestro, porque nos está escuchando, ya saludó, ya dijo buen día, así que esperemos que esté muy bien. Le mandamos un beso a él y también a Ana María, y estuvieron muy presentes con nosotros el fin de semana también. Decirles, quería tomar esto de la reelección, pero nos vamos de Formosa o nos venimos, mejor dicho, de Formosa a Chubut, a nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque el gobernador de esa provincia, Ignacio Torres, firmó en estos últimos días el decreto que convoca a los ciudadanos de su provincia a votar por la eliminación de los fueros. Como decimos una cosa, decimos otra. El gobernador de Chubut firmó este instrumento legal por el que se convoca a la ciudadanía a votar el mismo día de las elecciones nacionales, el 26 de octubre, bueno, que se van a elegir diputados nacionales. Él propone también emitir un voto respecto de la reforma de la Constitución provincial, de la Constitución chubutense, para eliminar los fueros de inmunidad en los 3 poderes del Estado. Bien, la histórica reforma que prevé la modificación de 2 artículos de la Carta Magna alcanza las figuras de gobernador y vice, legisladores, es decir, que van a poder seguir siendo legisladores, pero sin fueros. O sea, escinde una cosa de la otra. No es que podés ser legislador sin fueros o con fueros. Es un lindo tema, es muy un temazo, lindo tema para hablar, para el debate, porque el tema no son los fueros. El problema es el uso que le dan a los fueros. Los fueros es un abuso. Claro, o el mal uso, el mal uso que se le da a los fueros, porque el fuero es un amparo que tiene un legislador, por ejemplo, cuando quiere denunciar algo, a ver, un caso de corrupción, ponele. Eso es para que denuncie tranquilo, para que la justicia investigue y después no reciba una contradenuncia. Sí, un carpetazo, un vuelto. Exactamente, porque tiene un amparo de fueros, ¿verdad? Entonces, para que se anime a denunciar, ¿no? Pero bueno, acá en Argentina ya sabemos para qué se usan los fueros. Totalmente. Para corromper, para ir dribleando a la justicia, para quedarse con recursos del Estado y bueno, y para eso, y tener una protección legal, para eso se utilizan los fueros. Pero por eso, no sé si, bueno, está bien, pero por eso es un muy buen tema para profundizar que estás trayendo a la mesa. Bueno, decía que esta reforma que propone el gobernador Nacho Torres a los chubutenses y que van a emitir su opinión junto con el voto el próximo 26 de octubre, alcanza a sacarle los fueros de inmunidad a las figuras, reitero, de gobernador y vice, a los legisladores, jueces y otros magistrados, sumados a ministros y sindicalistas. Asimismo, se convoca la elección de consejeros de la magistratura populares en Trelew y Esquel para reemplazar a los que concluyen su mandato. Y puntualmente en la municipalidad de Sarmiento a elegir concejales. ¿Qué dijo Ignacio Torres? Y con esto cierro, que la ley, con esta sanción, si se logra la modificación y sacar la inmunidad, la ley en Chubut va a ser igual
para todos. No va a haber ciudadanos ni de primera ni de segunda. Claro, claro, se quedan con eso. Digo, es poco popular el hecho de que un funcionario tenga fueros, pero creo que es necesario que los tenga. Vamos a hablar con alguien, con algún experto sobre este tema y la mirada, más que nada. No estoy tan de acuerdo con esto, pero está muy bueno porque en realidad con este tema depende a quién le preguntes, sí. ¿No? Es una cuestión de interpretación. Por eso te digo, pero para el pueblo está muy bien visto. Sí, bueno, acá lo hemos hablado en el caso español, ¿no? Uh-huh. ¿Te acordás? Cuando le hicimos la consulta a 3 abogados respecto de qué pensaban que Español había renunciado a sus fueros pero seguían sentados en su banca. 2 de ellos nos habían dicho que es una medida, digamos, que es atinada, que corresponde, que no tiene que renunciar a su banca, digo, ¿no? Y el otro nos decía todo lo contrario. Claro. Por una cuestión de interpretación. Sí. Bien, 8 de la mañana, 28 minutos en la República Argentina. Datos del tiempo. A ver si tengo Río Gallegos por aquí. Se nos fue la primera media hora, Pichoné. Vamos rápido. 8,7 bajo cero en Gallegos, 11,8 bajo cero la térmica. Para hoy se espera una máxima en la capital de Santa Cruz de 1 grado centígrado. Dudo que lleguemos. Ayer estuvimos bajo cero todo el día. 1 de máxima. Mañana martes... hoy no hay probabilidades de precipitaciones. Mañana martes tampoco. 2 de máxima, 4 bajo cero de mínima. Y ahí van subiendo las temperaturas, ¿eh? No es como para decir, mirá cómo está subiendo. Pero claro. Bueno, 2 de máxima, 2 bajo cero de mínima el miércoles. Y el jueves ya entraríamos en valores positivos. El jueves 4 de máxima y 2 de mínima, aquí en la capital de Santa Cruz. Bueno, yo no me voy a extender tanto, solamente les voy a actualizar la temperatura. San Julián, 9 grados bajo cero de temperatura real y 14 grados 4 décimas bajo cero la sensación térmica en Puerto San Julián, que está vestida de blanco, tuvo una linda nevada. Para hoy, en general, pronóstico de cielo parcialmente nublado con una máxima de 1 grado bajo cero. Paso por Perito Moreno, efectivamente, es la localidad más fría de Santa Cruz, según el Servicio Meteorológico, según los valores actualizados del Servicio Meteorológico, ¿no? 11,7 bajo cero la actual, el cielo está despejado, humedad 93%, el viento está calmo, la máxima para hoy en Perito 1 grado bajo cero. 1 bajo cero de máxima, mañana también 1 bajo cero de máxima, el miércoles más frío todavía, 3 bajo cero de temperatura máxima en la capital arqueológica de la provincia de Santa Cruz. Puerto Deseado a esta hora, 9 grados bajo cero de temperatura real y 13 grados 8 décimas bajo cero de sensación térmica. Viento del oeste a 10 kilómetros en la hora. Hoy, en general, algo nublado, parcialmente nublado. La máxima pronosticada en Puerto Deseado, 0 grados. A ver qué me dice Weather.com. Río Turbio, ahora la temperatura 3 grados bajo cero. La sensación térmica 7 grados bajo cero, según Weather.com. Mira, dice que está lloviendo y claro, por la temperatura la denomina como lluvia helada débil. Lluvia helada débil. Un Río Turbio y alrededores, ¿no? La humedad 82%, nubosidad también 82%. Parcialmente nublada la mañana después de esta lluvia helada débil. Pero cielo nublado prácticamente durante toda la jornada. En horas del mediodía, de hecho, se esperan algunos chubascos en la cuenca carbonífera. Bueno, muy bien. Gracias a ustedes, tempraneros mañaneros, que nos acompañan y que además nos dejan sus mensajes. Vamos a compartir algunos que optaron por el streaming, pero recuerden que si nos quieren mandar un mensaje de WhatsApp, lo pueden hacer al 2966 51 60 51. Reitero, 51 60 51, siempre con el
prefijo 2966. Ana Virginia nos dice, buenos días, buen inicio de semana, gran programa, gracias, te mandamos un beso grande. Luis Argumosa nos dice, buenos días Karina y Claudio, buen inicio de semana, saludos igualmente. Angélica nos dice, buenos días chicos, buena jornada, mucho frío en San Julián. Sí, Angélica, recién te contábamos los datos de allí, de esa localidad que tuvo una linda nevada el fin de semana. Alcira de Quirce, desde Córdoba, nos dice, Córdoba con 3 bajo cero de temperatura real y 6 bajo cero de sensación térmica. Gracias, Alcira, te mandamos un beso enorme. Héctor Aguilante, buenos días, buena jornada. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bueno, así los primeros mensajes que vamos recibiendo en esta mañana de lunes. Sí, vi nieve en Villa Carlos Paz, por ejemplo. Y nieve tupidita, por ejemplo, en el sur de la provincia de Buenos Aires, desde Bahía Blanca hasta la zona costera bueno, más al norte. Miramar, por ejemplo, 10, 15 centímetros de nieve, ni hablar en la zona de las sierras, ¿no? También, sierras de Tandil, también linda nevadita en el sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, gente, vamos a ir anticipando porque ya nos vamos a tener que poner en contacto en unos minutos nada más con la intendenta de Gobernador Gregores. Le vamos a preguntar cómo amaneció Gregores, cómo está esta hora y decirles también que hay varios temas para hablar con Karina Bozzo, quien estuvo realizando gestiones con el Consejo Provincial de Educación. Bueno, varias cuestiones que vamos a charlar en un ratito nada más con ella. Y posteriormente el contacto con Ezequiel, que es Ezequiel Saldivia, ¿no? Es prensa de Vialidad Provincial, para que tengamos un panorama en líneas generales de cómo está la circulación en las rutas de nuestra provincia. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia, indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos, camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, Pampero en Avenida Kirchner, 1724. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias, con base en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina, la esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, buscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Lotería para obras de acción social, Loas de Santa Cruz. Para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Telebingo que juega esta noche, Mini Bingo que juega el jueves, el Rebingo que también juega esta noche y la que más paga, que juega 4 veces al día, la Quiniela Santacruceña. Atención Santa Cruz, Lotería de Santa Cruz cumple 42 años y lo festejamos a lo grande en Puerto Santa Cruz. Este domingo 6 de julio te esperamos en el Centro de Recreación y Deportes Juan Carlos Narvarte, en San Martín 598, para vivir juntos un Telebingo especial inolvidable. Con más de 50 millones de pesos en premios en juego. Seguí la transmisión en vivo para toda la provincia y lo mejor, todo lo recaudado se destina a obras de acción social y salud en Santa Cruz. Sumate a la fiesta. Lotería de Santa Cruz, 42 años cumpliendo sueños.
Estás vestida por Ethan hoy también, ¿no es cierto? Así es, por supuesto, y me puse color, le vamos a poner onda a este inicio de semana, así que agarré el naranja y de una nos pusimos este suéter divino, se llama Úrsula y lo conseguís aquí en Ethan Río Gallegos, en la esquina de Kirchner y San Martín. Me contaban las chicas que muchas señoras, mujeres, chicas de otras localidades de la provincia de Santa Cruz que aprovechan y que vienen o que están de paso, pasan por Ethan a buscar ropa. Más que nada se siente la presencia de la gente de otras localidades durante el fin de semana. Mira qué bueno. Sí, buenísimo, buenísimo. Recuerden que si de Gallegos, ahí sí, en Kirchner y San Martín, ¿no? En Kirchner y San Martín siguen las promociones, los descuentos para todo tipo de abrigo con el 20% off y lo podés pagar en 3 y 6 cuotas sin interés y cuando pagás con tarjeta igual te hacen los descuentos, ¿eh? No quiere decir que porque utilices ese medio de pago te quedas afuera. No, te hacen el descuento que también podés abonar así en cuotas. Y puede que sean tus recomendaciones, ¿viste? Si vienen de Santa Cruz, de San Julián, de Gregores, de la Cuenca. Ojalá. Ojalá. Saludamos a la intendenta Karina Bozo. Ya la habíamos anticipado desde Gobernador Gregores. Nos está escuchando. Estuvo la semana pasada por aquí haciendo algunas gestiones. De hecho, firmó un acuerdo con el Consejo Provincial de Educación. Intendenta, buen día. ¿Cómo le va? Karina, Claudio, la saludamos. ¿Qué tal? Buen día, Claudio. Buen día, Karina. ¿Cómo están? Buen día a toda la audiencia. Muy bien, gracias. Aquí estamos nosotros, repasamos la meteorología. ¿Cómo amanece en Gregores? Frío, me imagino, como todo el país en realidad, pero en rutas y demás, ¿cómo estuvo el fin de semana, Karina? Mire, Gregores es frío, mucho frío, hay 6 grados bajo cero, así que la verdad que bueno, por suerte cayó una nievecita muy liviana que se fue enseguida, así que solo tenemos temperaturas bajo cero, así que mucho frío. Bien, las rutas en condiciones, ¿verdad? Están obviamente con mucha tarea por parte del distrito vial de allí de Gregores, porque es una de las jurisdicciones que más kilómetros de mantenimiento de ruta tienen, pero están todas habilitadas las rutas, Karina, ¿verdad? Sí, la verdad que tenemos bastante jurisdicción, diríamos, en cuanto a lo que tiene el trabajo que tiene que hacer Vialidad Provincial, pero por suerte sí, lo que pasa es que bueno, el clima también es bastante variado, varía bastante. Por ahí nos cae una nievecita y eso por ahí nos complica un poco más que nada la ruta 40, que es los 73 kilómetros esos que siempre se complican cuando cae unas gotas o cuando nieva, así que la verdad que, pero bueno, la verdad que ya están todos activos los puestos de vialidad, así que la verdad que en ese sentido están cubiertas. Bien, intendenta, respecto más que nada a la gestión, recién Claudio mencionaba uno de los temas, esta labor, digamos, en conjunto con el Consejo Provincial de Educación, que tiende a mejorar ¿qué cuestiones? Mira, la verdad que sí, lo que hicimos es renovar este convenio de asistencia financiera para mantenimiento de refacciones de todas las instituciones escolares y que bueno, lo que nos lleva es también a que cada vez que se hacen estas actualizaciones, a mejorar de alguna forma algunos de sus articulados que nos generan por ahí esto de poder agilizar algunas cuestiones que tienen que ver de qué forma contratar, de qué forma a veces, bueno, se realizan distintos pagos, o sea, se realizan distintas rendiciones, así que la verdad que cada vez que vamos renovando estos contratos, estos convenios, se mejoran este tipo de cuestiones que tienen que ver con facilitarnos a nosotros también esto de poder agilizar el trabajo que realizamos en las escuelas, porque la verdad que la demanda que tenemos de las escuelas es cotidiano, son todos los días, así que la verdad que bueno, es como que se van mejorando, así que eso es súper importante. Sí, recordamos, porque lo hemos seguido, hemos estado en su momento en Gobernador Gregores atendiendo el reclamo, había establecimientos que estaban en una situación paupérrima en cuanto a su infraestructura, ¿no? Tenían todo tipo de carencias, debe ser complicado mejorar de manera sustancial esa situación.
Sí, yo creo que bueno, que cuando nosotros todos comenzamos con nuestras gestiones, la verdad que fue como que las instituciones educativas, si bien fue el eje de esta gestión también, el tema bueno, de las escuelas, por una cuestión de que sabíamos cómo veníamos, cómo estaban, en qué condiciones, porque de hecho, bueno, quienes estamos en lugares ya hace rato, en mi caso, que bueno, que vengo de mi labor legislativa, la verdad que bueno, teníamos ya ese conocimiento de cómo estaban las instituciones. Claro. Y esta forma también de poder agilizar con estos convenios, de tener la presencia del municipio dentro de las instituciones, la verdad que facilita el día a día, porque bueno, esto era algo que no sucedía antes. Entonces, bueno, al poder estar atentos a todas las necesidades que tienen las escuelas, que por ahí quizás son cosas que suceden, que una mochila que se rompe, una lamparita, un picaporte, que son cosas que se tienen que arreglar en el momento, la verdad que esto nos facilita mucho esta cuestión, ¿no? Esto de poder hacer este tipo de refacciones en el momento. Y es fundamental Sí, la sí. presencia del municipio en organismos que, aunque sean provinciales, bueno, están dentro del pueblo. A veces el municipio funciona como una subdelegación del gobierno de la provincia, ¿no? Porque hay que actuar inmediatamente, y es el recurso más próximo que tiene, por ejemplo, el hospital, por ejemplo, las escuelas y delegaciones provinciales en cada una de las localidades. Es que bueno, siempre hacemos hincapié en esto, que la verdad que si no hacemos un trabajo en conjunto, la verdad que a veces es imposible, es imposible llegar a dar las respuestas en forma rápida. Y creo que bueno, que esta es la única forma, y nos pasa con las distintas instituciones de la localidad, o sea, en las instituciones provinciales, Policía, que de hecho bomberos, con Vialidad, claro, sí, Vialidad, totalmente. Sí, de hecho con Vialidad, que es el que por ahí, bueno, hoy tiene mucha demanda de trabajo por todo esto que uno se tiene que preparar para el invierno, y después constantemente, o sea, hemos tenido durante este año que también varió mucho el clima, y que a nosotros nos encuentra todo el tiempo con lluvias que antes no pasaban, entonces eso también implica que tenemos que hacer un trabajo en conjunto con Vialidad para arreglar las calles, para hacer distintos trabajos que los logramos haciendo este trabajo en conjunto, ¿no? Claro. Sí. Intendenta, a propósito de, lo nombramos al hospital, la semana pasada el gobierno de Santa Cruz entregó una nueva ambulancia totalmente equipada para el hospital de la localidad, ¿verdad? Sí, la verdad que bueno, estamos contentos por eso, porque bueno, ya era una entrega que se había hecho allá por el mes de diciembre, pero bueno, después había que ponerle todos los accesorios y hacer todo lo que... Sí, equipar la ambulancia para que tenga todos los servicios. Nosotros sabemos que Gregores, ante cualquier eventualidad, implica tener que salir de la localidad, así que la verdad que tenemos que estar preparados para este tipo de urgencias que solemos tener desde lo que es nuestro hospital, ¿no? Así que la verdad que muy contentos por eso, muy felices. ¿Ustedes cuentan también allí en Gobernador Gregores con un hospital modular, intendenta? Sí, también tenemos ahí un hospital modular, que es continuo al hospital que nosotros tenemos, que de hecho justamente se están haciendo, tuvimos la presencia de personal de provincia, de salud, en la cual, se vinieron también a hacer controles y refacciones, así que la verdad que, también se están realizando tareas ahí. Claro, justamente en ese lugar, sí. Porque veía en el Facebook de la municipalidad de Gobernador Gregores y del hospital de su localidad que se habían realizado justamente tareas de relevamiento en el hospital modular para adecuar las instalaciones eléctricas y reforzar el sistema de calefacción. Y bueno, sinceramente no tenía presente todo este proyecto de hospital modular que han desarrollado allí en la localidad. Que bienvenido sea, ¿no? Todo lo que es servicio de salud, cuanto más lo que abunda no daña, dice. Claro. Totalmente. Así que la verdad que es importante que estemos presentes también, obviamente, en estos lugares que también demandan de mucha atención, porque los recursos a veces,
tienen que ser compartidos, o sea, nosotros la verdad que colaboramos bastante también con el hospital, pero ellos también hacen lo mismo con nosotros, así que la verdad que es importante también que, bueno, que provincia esté presente en las instituciones provinciales, sí. Karina, hoy 30 de junio termina el primer semestre del 2025, ¿qué conclusiones, qué expectativas y dónde pone el foco, la mirada para esta segunda mitad del año? Mira, la verdad que se pasó muy rápido, que los días y los meses se nos pasan rapidísimo. Creo que el día a día, la verdad que nos lleva, sí, nos lleva muy rápido. Uno quisiera hacer muchas cosas, pero la verdad que, bueno, a veces el tiempo y, bueno, llevamos 1 año y medio, que parece mucho, pero la verdad que a la vez para realizar es muy poco tiempo. Esto de querer cambiar algunas cuestiones también, porque todo lleva mucho tiempo y recursos. Pero la verdad que, bueno, sí, obviamente que todo el tiempo uno, y aparte, bueno, el día a día, la problemática día a día, que nosotros, que también a veces nos sorprende, como nos pasó a nosotros en el mes de marzo, cuando se cae este amparo con el tema del gas, y que la verdad que también nos llevó a hacer un trabajo importante con muchas familias en las cuales hubo que estar ayudándolos. Y que eso implica, cuando digo ayudarlos, es porque implica que a más de 100 personas se les cortó el servicio del gas, y todo lo que eso implica, ¿no? Así que la verdad que, bueno, tuvimos una tarea importante con eso. Digo porque, bueno, estos son a veces imprevistos que van surgiendo en esta planificación, esta proyección que uno va haciendo, ¿no? En estos primeros meses y los que hoy estamos proyectando para este segundo semestre. La verdad que, bueno, siempre uno trata para ver cuál es la problemática y después seguir avanzando en esas cosas que queremos realizar. Otra cosa que me parece importante, porque estoy justo hablando del tema del gas y nosotros es algo que desde que comenzamos con esta gestión fue un tema que estaba en nuestra agenda, y es el tema del gas del gimnasio de la Escuela Agropecuaria, que es un gimnasio que se hizo entrega antes que nosotros ingresemos a esta gestión, la cual después, bueno, la verdad que no funcionó nunca porque tenían un problema de gas. Y bueno, la verdad que hoy podemos decir que nosotros tenemos posesión del gimnasio, que hoy tenemos la llave de ese gimnasio y que hoy te podemos decir que pronto vamos a poder darle la funcionalidad que se merece ese gimnasio para la Escuela Agropecuaria. Logramos, después de muchas cuestiones que tienen que ver muchas veces con cuestiones administrativas, legales, que a veces esas cosas también hacen que uno se trabe en esto de poder avanzar rápido, ¿no? Nos gustaría que las cosas sean un poquito más ágiles o más rápido se puedan dar, pero bueno, hay cuestiones legales que escapan a nuestra voluntad de poder avanzar. Pero bueno, hoy podemos decir que sí, que tenemos aprobado ya el proyecto para hacer el gas de ese gimnasio, que es lo único que le faltaría, así que la verdad que estamos muy contentos por eso. También fue un tema que hablamos con la presidenta del Consejo Provincial de Educación, con Iris, también esto de que ya habíamos podido avanzar con este tema que nos tenía todos, la verdad que preocupados, porque es algo que fue que desde nuestros comienzos fue algo que estuvo en agenda, ¿no? La verdad que es una picardía tener un gimnasio y con toda la demanda que tiene esa escuela de que los chicos tienen que hacer kilómetros para venir a un gimnasio o hacer sus actividades al aire libre, y hoy con estas temperaturas es imposible. Así que la verdad que estamos muy contentos también por eso. Por eso que bueno, ya cuando el clima mejore ya se va a avanzar con la obra de gas. Perfecto. Bueno, una irresponsabilidad también hay que decirlo, ¿no? En su momento esto lo conocíamos, claro está, que se había inaugurado ese gimnasio sin calefacción. Es una locura. O no asegurando el sistema que correspondiente, ¿no? Tal cual, sí, la verdad que se hizo una prueba de gas, sí tiene el gas, se probó tal, y ahí se dijo, bueno, no da, y bueno, y quedó ahí. O sea, la verdad que sí, totalmente. Pero bueno, nosotros en Gregores tenemos como varias cuestiones o varias obras que están en las mismas situaciones. Que la verdad que es una pena, porque obviamente son obras que se cobran todas en su totalidad, pero que a la hora del funcionamiento, de funcionar, tenemos una terminal que no tiene oficinas, tenemos un quincho, que la verdad que todo el mundo se pregunta por qué el quincho tiene
tiene la parrilla en el medio del salón y no tiene un salón, y la verdad que no es porque esté diseñado así, es porque en realidad se hizo un cuarto de lo que era la obra, pero se cobró toda. Claro. Lo mismo con la terminal, no tiene oficinas porque no se terminó la obra, solo se hizo un salón, ¿viste? Y así como eso, como muchas de esas cosas, ¿viste? Pero bueno, son cuestiones en las que nosotros los tenemos en la agenda para ver en qué momento podemos avanzar y bueno, y obviamente tiene que ver con cuestiones que la terminal, pensar en que necesitamos que vengan más líneas de transporte, pero bueno, si no podemos brindarle un servicio, brindarles un lugar, la verdad que también que van a ir afuera en no una se carpa. puede, exacto, tal cual, sí, así que una vergüenza. sí. Intendenta, le agradecemos mucho su tiempo. Nos llega un mensaje felicitando, hay un club de Gregores, el Ajax, que está representando a la localidad en Colombia, ¿puede ser? Sí, totalmente. Sí. La verdad que, bueno, Gregores se destaca mucho en el deporte, la verdad que eso es importante también decirlo. Hay mucha disciplina deportiva, pensar que es un lugar chico, pero la verdad que la gente participa mucho en las actividades deportivas y con muy buenos logros, así que eso también es muy importante. Así que también, bueno, aprovechar para felicitarlos. El Ajax Fútbol Club de Gregores. Gracias, bueno, nos sumamos a ese saludo y a esas felicitaciones. Gracias, Intendente, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a ustedes como siempre, así que un abrazo grande para toda su audiencia. Gracias. Hablamos con Karina Bozo, Intendenta de Gobernador Gregores. La otra gestión, con Karina Taberne y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Sí, dale, 8 de la mañana, 53 minutos, la temperatura en Río Gallegos 8,7 bajo cero, 8 grados 7 décimas bajo cero para decirlo correctamente, la sensación térmica también negativa, 11 grados 8 décimas bajo cero. Buenos días y heladas mañanas, dijo Marcelo en su saludo, ¿no? Sí, tal cual, así que mandamos otro beso más a nuestro querido Marcelo Zepernik, a quien extrañamos, pero bueno, sí, de todos modos lo podemos estar mirando. Ustedes se pueden meter a nuestra fanpage de La Otra Gestión y ahí Pichón ha hecho los extractos, ha hecho la edición de distintas participaciones que ha tenido Marcelo y que está teniendo Marcelo Zepernik en nuestro programa, y algunos los están descubriendo, ¿no? Así que bienvenido sea. Gran trabajo estás haciendo, ¿eh? Bueno, el recorte de este fin de semana, el cheque en blanco. Cheque en blanco. Una participación de Marcelo del año 2023. Sí, ¿no? sí. En su columna habla de lo que fue la transición o el traspaso del Banco Provincia al Banco Santa Cruz. Rememora toda esa historia, ¿no? Con el nacimiento del Banco Residual, que se quedó con las deudas a cobrar entre comillas. Faltan los grillos. Y que fue el primer vínculo entre el gobierno de Kirchner y Lázaro Báez, porque en ese momento Lázaro Báez fue designado como director adscripto del Banco Residual, ¿no? Con acceso a información calificada. Lázaro Báez era un empleado del banco y ahí empezó la historia. Sí, pero bueno, el vínculo vino por su amistad, no porque haya sido un empleado destacado del banco. No. Pero por eso, aclaro, entre el gobierno de Kirchner y Lázaro Báez. Sí, por supuesto. Ahí, cuando todavía era un empleado, y bueno, con el acceso a esa información calificada, pudo hacerse, por ejemplo, de algunas empresas. Y de miles de millones. Y claro, y lo subimos en este momento porque, bueno, digamos que fue el origen de una historia que terminó con Cristina Fernández presa, ¿verdad? Y condenada.
condenado. Así es. Tal bueno, cual. están disponibles esas y otras historias que nos ha venido contando a lo largo de estos últimos años Marcelo Zepernik. Se meten en la fanpage de nuestra gestión y van bajando y ahí van a ir encontrando estas participaciones de nuestro querido columnista. Y también en nuestra fanpage, Cari, subimos tu presencia de lo que fue la presentación del informe. Hablo de la sesión extraordinaria el viernes, en horas del mediodía. Ahora me vas a comentar bien a qué hora empezó el informe del jefe de gabinete, el informe semestral del jefe de gabinete Daniel Álvarez en la legislatura provincial, ¿no? Allí estuviste realizando la cobertura, sacando fotos y subiendo información a la fanpage. Sí, bueno, es mi parte de mi trabajo, entiendo, hacer eso, pero amén de esto y de estar allí presenciando la sesión, hay varias cosas que me gustaría decir respecto de lo que pasó en la extraordinaria del día viernes, que estaba, como contábamos, estaba pautada para las 11 de la mañana, donde el jefe de gabinete de ministros, atento al cumplimiento de la ley provincial 3718, tiene que ir de manera semestral a rendir informes de esos 6 meses de la gestión del gobierno, que en este caso encabeza Claudio Vidal. ¿Qué pasó? Empezó la sesión a las 12:19, estaba pautada para las 11 de la mañana. Claro. El vicegobernador y el jefe de gabinete estaban presentes en el recinto, tocó el vicegobernador el timbre y no llegaban fundamentalmente, distintos legisladores, pero se notaba mayoritariamente la falta de presencia del bloque oficialista. Allí en las tribunas nadie entendía qué era lo que pasaba, se preguntaban por qué y demás. Claro, estaban reunidos a las 10 de la mañana, se había convocado a reunión de la sala acusadora, atento a la sala acusadora que conforman distintos legisladores, ¿no? Y aprovechando la presencia de muchos, se hizo esa reunión previa a la sesión extraordinaria. Lo que pasa es que esa reunión se extendió y gran parte de la gente no sabía que se estaban reuniendo en ese momento. Sí, eso sucedió. Karina, pero a las 11 había una presentación de informe del jefe de que no lo estaban esperando. No podemos estar dispuestos a las reuniones porque ya que estamos todos, vamos a reunirnos ahora. Es una falta de respeto. Bueno, ahí déjame detenerme. Sí, ¿por qué? ¿Por qué me detengo ahí? Porque recordamos que el día anterior, el jueves, se había hecho la última sesión ordinaria de este primer semestre. Después salen de vacaciones, ¿no? Se sale de vacaciones. Por eso, al otro día, la extraordinaria. Aprovechando que estaban los diputados, se hace también la reunión de la sala acusadora, que no tuvimos mayor información de la sala acusadora. Recordamos que había un pedido de juicio político a la integrante del Superior Tribunal de Justicia, la doctora René Fernández, ¿no? Sí. Bueno, no tuvimos mayor información de qué decidió la sala acusadora, pero extraoficialmente sí estuvimos averiguando y preguntamos, y me dijeron no te podemos decir, incluso referencia a cuál es el motivo de ese pedido. Recordamos que hay un pedido que hizo quien fue también destituido, el doctor Lerena en su momento, por la intervención que tomó en el caso Núñez. ¿Te acordás que lo habilitó a salir de prisión para pasar las fiestas? Bueno, esto fue cuestionado, digamos, por la parte que estaba, digamos, perjudicada en esta cuestión. Y bueno, y a raíz de eso,
el juez Lerena lo que hizo fue solicitar el pedido de juicio político o de jury a la jueza René Fernández porque él indica que hay un parentesco entre René Fernández y Núñez y ella no se excusó de participar. Sí, Cari, no le resto ninguna importancia, al contrario, a esto que estás diciendo. Pero temas tan trascendentes y tan importantes como esto que vos estás exponiendo, amerita un tiempo, amerita mínimo una jornada entera, no un par de horas antes de que una hora antes de que el jefe de gabinete presente el informe semestral del Ejecutivo de la provincia. Son temas muy importantes, pero la premura, ¿sabes cuál era? Hacer todo el viernes para que los legisladores se puedan ir. Pero y esto, para que se puedan ir el mismo viernes a la tarde o el sábado temprano. Déjame decirte una cosa. El caso del diputado que representa a comandante Luis Piedrabuena, José Pepe Boldovich, el día anterior, el día de la sesión ordinaria, el día jueves, no asistió. Se entiende claramente, lo hizo virtualmente, participó de manera virtual. Eso fue el jueves. El viernes estuvo en Río Gallegos. A mí me llamó poderosamente la atención porque participó, digo, bueno, por ahí pudo venir, pero estaba presente a la mañana temprano. ¿Por qué no el día anterior? Por el estado de la ruta, ¿no? Bueno, estuvo presente en la sesión. Habrá estado presente 20 minutos, media hora. En un momento lo veo que se levanta y se va, y lo veo a la gente que está con él, que estaba al otro lado de la tribuna, que también se van, y digo, bueno, porque a veces un legislador se levanta al baño, se levanta a tomar un café o algo por el estilo, y lo veo al hijo, que es el que lo trae siempre, que había sido intendente también, Federico Boldovich, que también abandonan el recinto, motivo por el cual entendí que se iban. Y digo, ¿por qué vino a la sesión extraordinaria si estuvo 20 minutos y se fue? Claro, lo que pasa es que había venido más temprano para participar de la reunión de la sala acusadora y que ahí era importante levantar la mano y el voto porque aparentemente desistieron del juicio político a la doctora René Fernández, ¿no? A la integrante del Superior Tribunal de Justicia. No obstante todo ello, porque esto empezó con el tema de la rendición de cuentas del jefe de gabinete en estos 6 meses de gestión. Le habían hecho de cada bloque las preguntas, elevado las preguntas, y él, para responderlas, generó, junto a todo un equipo de trabajo, 406 páginas. Sí, lo contamos acá el viernes. Bueno, no alcanzó a leer ni un cuarto de esas 406 páginas. Y en un momento empezaron a sesionar. A las 12 del mediodía con 19 minutos comienza la alocución del jefe de gabinete. 12 y 19. Que saluda. 12 y 21 comienza la lectura del informe. A las 13 y 26 se genera un cuarto intermedio. A la hora de la lectura, que nos lleva una hora leyendo, Vuelven a las 2 y 10 de la tarde. Sigue la lectura hasta que en un momento, bueno, hay otro cuarto intermedio, qué sé yo. La cuestión, para hacerla más corta, porque esto realmente es indignante. ¿Qué pasa? La diputada, la que habla es la diputada Fabiola Loreiro, y dice que atento a que se estaba haciendo tarde y que los diputados tenían que viajar y volver a sus localidades por decisión conjunta de los bloques parlamentarios, o sea, acá no hay oficialismo, no hay oposición, se pusieron de acuerdo y se solicitaba que se termine, se dé por terminada la sesión, porque el jefe de gabinete les había remitido ese informe que estaba leyendo, entonces que quedaban a disposición de ambas partes para cualquier duda y consulta. Entonces yo digo, si el jefe de gabinete va al lugar, va con todo el informe, con todas las preguntas que le hicieron, con todas las dudas, con toda la preocupación que tienen los diputados, y no les van a preguntar nada,
y están preocupados por irse. ¿Para qué? ¿Por qué no modifican la ley 3.718, que cada 6 meses les envíe un informe y listo? No quiero generalizar, pero a la gran mayoría no les importa nada, Cari. No les importa. No podría decir eso, es pero una falta de respeto para la gente. Sí, es una falta de respeto. Porque yo estoy esperando en casa, o haciendo trámites, o gente en el laburo, siguiendo las redes, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, para escuchar el informe del jefe de gabinete, y no empieza. Pero claro, uno no sabe qué es lo que está pasando. Y encima se justifican, diciendo, no, las rutas están complicadas y queremos llegar hoy a los antiguos, o a Perito, o a Deseado, o a donde sea. Entonces uno los tiene que entender. No es así. Primero tiene que estar la gente... y el respeto a un jefe de gabinete que elaboró un informe junto a un gran equipo en el que participaron varios organismos de la provincia de Santa Cruz, donde cada organismo envía una conclusión, y escucharlo por lo menos. A ver, encima se creen que tienen... Mira, acá una respuesta, porque esto lo publicamos en la otra gestión, una respuesta de Santiago Verastain, diputado de Deseado. Dice, justificando esta demora, todos los diputados estamos desde temprano en la Cámara. La demora fue porque la mitad estábamos en sesión de la sala acusadora. Claro. Y te aclara, organismo que trata los juicios políticos, ya lo sabemos, diputado, dando cumplimiento al artículo 137 de la Constitución Provincial, y se hizo más larga de lo previsto. Obviamente, y tendría que haber sido mucho más larga. Y esa reunión de la sala acusadora, esa sesión, no debería haber estado condicionada por un informe de un jefe de gabinete. No tiene que tener horario de cierre. Hacela otro día, hacela a la tarde. No lo hagas una hora antes de la presentación del informe. Es una falta de respeto absolutamente al pueblo, al tema en sí que se iba a tratar en la sesión de la sala acusadora. Es una falta de respeto. Y encima creen que tienen razón. Yo sé que va a haber gente que se enoje de allí, de la legislatura, que se enoje con esto que estamos diciendo. Pero les digo francamente, ustedes no se imaginan la cantidad de gente que trabaja ahí adentro de la legislatura que catalogó esto como una vergüenza. Totalmente. Propios trabajadores legislativos. Pero también les voy a compartir algo que estábamos hablando antes de empezar en el programa, porque digo Javier porque leí ahí un mensaje de Javi Solís. Un beso grande, Javi, gracias por acompañarnos. Juli, como otros colegas, también van a cubrir la sesión en la Cámara de Diputados, pero si nos interesarían un poco más lo que sucede en este tipo de ámbitos, como el Consejo Deliberante de cada una de las localidades, como la Cámara de Diputados, porque antes esto era secreto, pero ahora, a partir de la gestión de Leguizamón, esto se puede ver en vivo y en directo a través del canal de YouTube, y nosotros como ciudadanos tampoco somos conscientes ni responsables y no le damos bolilla. Yo transmití años, tanto la Cámara de Diputados como el Consejo Deliberante. ¿Y saben qué? Eran los ámbitos donde menos gente se enganchaba a la transmisión. Claro, porque les resulta tedioso, les resulta aburrido, pero pasan esas cosas y se define gran parte de la vida nuestra como ciudadanos de una provincia. Y para finalizar, cuando habló el jefe de gabinete y también cuando estaba terminando, él habló, ¿sabés qué dijo? Habló de la falta de credibilidad que tienen los ciudadanos para con la clase política. Vos fíjate lo que dijo Daniel Álvarez. Se refirió a ese tema, como que hay que revalorizar la función para que la gente vuelva a creer. Pero estas cosas que pasan hacen que eso no suceda, sino todo lo contrario. Totalmente. Hay diputados, Cari, que no hablan en la sesión, pero ¿sabés por qué no hablan? Porque no saben hablar. Porque tienen pánico escénico, porque no les sale una palabra cuando tiene que hablar en un recinto.
Y la gente fijarse un poquitito mejor a quién vota para que los representen a la legislatura provincial. Bueno, los han votado, por eso están ahí, ¿no? Bueno, esto es lo que ha sucedido, o una parte, al menos lo que vivimos ahí en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz. En un momento el diputado Luxen también pidió un cuarto intermedio, recuerdo, y el vicegobernador le preguntó por qué motivo sería. Y dijo que era para ponerse de acuerdo con los diputados porque se estaba extendiendo mucho. O sea, yo pienso, ¿no? Hay sesiones en el Congreso de la Nación, está bien, no es como no es un ejemplo de nada tampoco nuestra cámara alta o nuestra cámara baja, pero digo, si se tienen que quedar 10 horas o 15 horas, lo hacen. Pero obviamente, pero Cari, y acá a las 3 horas se levantó con no sé cuántos cuartos intermedios. Hay cuartos intermedios, ¿sabes para qué? Para ir a picar algo, para ir a comer. Patético realmente, patético y triste la falta de respeto a las instituciones, a la gente, al pueblo que los votó, que supuestamente tienen que representar. 9 de la mañana, 12 minutos en la República Argentina, cambiamos de tema, ¿te parece? Sí, claro. Estamos comunicados con Ezequiel Saldivia. Ezequiel Saldivia está haciendo un trabajo formidable, en prensa de vialidad provincial. Está constantemente a los que trabajamos en medio actualizándonos estado de transitabilidad de rutas, principalmente centralizando la información que les llegan de distintos distritos de la provincia de Santa Cruz, acá a sede central, porque es muy, muy importante, principalmente es en fin de semana como esto, estar atentos al estado de rutas. Ezequiel, buen día, ¿cómo estás? Con Karina te estamos saludando. ¿Qué contás? Se escucha un poquito. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están para vos y toda la audiencia? ¿Cómo va? ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Decíamos, con mucho trabajo, estimamos. Mucho laburo, ¿no? Muy bien. La verdad que muy bien, muy feliz y la verdad que muy contento porque la verdad que estamos en una etapa de plan invernal muy buena donde todo el conjunto, todos los equipos, todos los compañeros, las autoridades, ustedes, los medios de comunicación, estamos trabajando en conjunto y sinceramente, bueno, que yo fui el creador de Información Vial al Instante hoy en día donde la gente comparte el ida y vuelta de su trayecto, sinceramente estoy muy contento por este tipo de trabajo que estamos realizando hoy en día. Qué bueno, lo valorizamos. Ezequiel, ¿y cómo están las rutas hoy después de un fin de semana muy, muy frío en la provincia? No tantas precipitaciones porque no nevó, de hecho fueron jornadas con cielo despejado mayormente. ¿Cómo está la transitabilidad de la ruta a esta hora de la mañana? Dale, te paso el parte de hoy de las 8 de la mañana. Bueno, como siempre, el empalme de Ruta Nacional número 40, La Esperanza hacia Fortaleza, se encuentra transitable con precaución por nieve y huellones. Ajá. Después, ¿qué tenemos? Tenemos Gobernador Mayer, La Esperanza, transitable con precaución por escarcha. Tenemos Río Peique, El Cerrito, también recomendamos siempre transitable con precaución por nieve y huellones. Más que nada estamos pasando lo más preventivo, ya más lo que tenemos que llamar la atención, para que la gente tome nota. Claro. Generalmente Ruta Nacional número 40, El Calafate, transitable con precaución por sectores con escarcha y nieve. El Calafate hacia el portal al Parque Nacional, también transitable con precaución, sectores con escarcha y nieve. En Caleta Olivia, Cañadón, Ruta Provincial número 12, transitable con precaución por sectores con escarcha. Cañadón Seco, Pico Truncado, Provincial número 12, transitable con precaución por sectores con escarcha. Como siempre recomendamos, por favor, sigan las redes oficiales de Vialidad Provincial para consultar el parte. Estén atentos siempre a cada minuto, porque esto es minuto a minuto. Hoy en día estamos sin nieve y capaz que en media hora esto cambia. ¿Sí? Después contamos. La 281, empalme Ruta Provincial número 91, transitable con precaución. Pasada por barro, en realidad no es pesado, es pasada por barro. Claro. Y después tenemos Calafate, La Jerónima, transitable con precaución por huellones. Después lo que es rutas nacionales también. Tenemos varios sectores que son transitables con precaución por sectores con baches y escarcha, que sería Tres Cerros con el empalme ruta número 93, Gran Bajo San Julián también transitable con precaución. También tenemos Piedra Buena con la 288 transitable con extrema precaución por escarcha. Bien. Y malformación sobre la calzada, entre otros más. También los invitamos a que puedan, por favor, ingresar a www.agbp.gov.ar
www.ezequiel.gov.ar a la pestaña de parte de transitabilidad para que esté más informado. Muy bien. Ezequiel, las rutas de la cuenca minera, Río Turbio 28, por ahí pasa la 40, la complementaria 20, allí nos están escuchando a través de Tiempo FM. ¿Cómo está la transitabilidad a esta hora de la mañana? Según el parte que nos envían todos los jefes de distrito, y ahí elaboramos el parte oficial, todo está transitable con precaución y algunos sectores con escarcha. Realmente hoy en día, ayer confirmé por medio de la información de mi jefe, el director también, y algunos jefes de distrito, que está todo transitable con precaución. Siempre y cuando algunos sectores con escarcha, y este fin de semana para los compañeros de vialidad fue una jornada muy laborable, porque la verdad que destaco el laburo que hacen los compañeros de vialidad. Pero sí, se cuenta con sectores con escarcha, y bueno, transitable como siempre con el tema de precaución. Claro. Destaco el acceso a la información inmediata. Ahora han implementado una especie, un método QR, ¿verdad? ¿Qué información dispongo con ese escaneo y dónde la encuentro, Ezequiel? Todo lo que es el sistema QR lo acabamos de publicar a nuestro Facebook, que es Vialidad Provincial. El sistema de QR es muy bueno, es muy accesible, fácil, rápido y sencillo. ¿Pero por qué? Hoy en día el usuario por ahí, bueno, me sumo a este tipo de comentarios, que hoy en día quiero leer rápido o escuchar un parte o quiero saber cómo está la ruta tanto, bueno, ingresas al QR, lo escaneas directamente desde el Face. Perfecto. Nosotros lo publicamos ayer, lo compartimos ayer por medio de todos los canales Infovial, Información Vial, lo compartimos en el Face, lo compartimos en el Instagram. La gente solamente tiene que apoyar la cámara de su celular a la computadora o de última le pida a algún compañero, a algún familiar, che, mirá, podés ver esta plantilla, la voy a escanear, y automáticamente es un acceso que te lleva a la pestaña del parte donde vos quieras viajar. También contamos con un sistema de un mapa digital, que ya te estoy informando, que mis compañeros acá de Vialidad Provincial, Juan, Roberto y Mari, están utilizando una pestaña que es gratis, que se llama Google Maps. Ellos usaron ese servicio y lo modificaron. La verdad que hoy en día tenemos puestos, tenemos delegaciones, tenemos distritos donde vos podés ingresar. Antes que nada, escaneás el mapa digital, que son los puntos, o sea, son los puestos y puntos invernales del Plan Invernal 2025. Esa es una parte, es muy interesante, mucha gente se está sumando porque tenemos un generador de vistas donde la persona puede escanear ese mapa y esos puntos digitales donde vos vas a encontrar los servicios, vas a encontrar también los servicios de Wi-Fi, los puntos de Wi-Fi, el acceso gratis, los servicios que te brindamos, también tenemos servicios de agua caliente, podés pasar al baño, podés consultar el parte al puestero, y si lo querés hacer más rápido, escaneás el código QR que está en todos lados porque se imprimió en todos los distritos y delegaciones, se pegó en las estaciones de servicio, en los puntos referentes. Hoy en día tenemos un generador de vistas que realmente hay una gran convocatoria y es un rápido acceso, sencillo, rápido para el que viaja, tanto para el que viene o para el que va. Sinceramente, destaco el trabajo de mis compañeros, como hoy en día implementaron este tipo de mejoras tecnológicas. Hay que adaptarse como tiene que ser. Claro. Y sinceramente, bueno, también déjame sumar un poquito, te tiene un resumen igual, lo que era Distrito Deseado, que también hicieron tareas de riego en la Ruta Nacional número 81, déjame también distribución de sal sobre la ruta número 40, el distrito de Río Gallegos, despeje de nieve en la ruta provincial número 27, el distrito de Gobernador Gregores, que inauguró de noche. En Pegabuena hace poquito también hubo un despeje de nieve inmenso, que también los invitamos a ver el video que hizo mi compañero acá de prensa, Iván. La verdad que todos los compañeros, también planta líquido antihielo, se están generando mucho trabajo, hay mucha concentración de trabajo de parte acá de Vialidad Provincial y como siempre acompañado de Julio César Buja, que es nuestro presidente y nuestro titular. Generalmente es muy importante las visitas a los puestos invernales, donde, bueno, hace poquito yo salí de la ruta, creo que le informé por Información Vial al instante, donde me acompañó el jefe de conservación, Ezequiel Díaz, y la supervisora general operativa, Mavi Casas, donde, bueno, ellos mantienen constante comunicación a las necesidades a los compañeros que pernoctan hoy en día en el plan invernal. La verdad que este fin de semana todos los distritos hicieron despeje de nieve, riego de líquido antihielo, distribución de sal. Seguimos comunicando, hoy también se va a realizar las tareas preventivas de mantenimiento de rutas. Bien. Y bueno, como siempre, los invitamos a todos los usuarios que siempre sigan
todo lo que es las redes oficiales para comunicarse con el parte de transitabilidad. Perfecto. Es muy importante verificar la información, chequearla, no se dejen llevar por un comentario de un compañero o amigo, siempre busquen los medios oficiales como ustedes, las redes sociales de Vialidad Provincial, la página oficial de Vialidad Provincial. Por ahí siempre hay algún tipo de quejas o algún inconveniente, no, porque está cortada, no, porque me avisaron, no. Siempre las pestañas oficiales, las redes oficiales de seguridad vial, Vialidad Provincial, Gendarmería, Policía, estamos todos en este plan invernal y bueno, más que nada me tomo un punto aparte de agradecer, felicitar a todos mis compañeros de acá de Vialidad Provincial, las autoridades también, a ustedes también, por compartir todo lo que es este tipo de información. Muchísimas gracias, Ezequiel. Completísimo tu informe. Entiendo que el presidente de Vialidad estaba por subir al avión, está partiendo rumbo a Capital Federal. Yo mientras vos nos comentabas este detallado informe, sabés que entré al Face Vialidad Provincial, el logo amarillo, obviamente distintivo a GBP, con un borde azul, y entré, escaneé en este caso el código QR. El código QR, claro, del parte de transitabilidad, Infovial, y toda la entras directamente, ¿no? La verdad que está muy bueno, lo podés descargar, vas directamente ahí a la jurisdicción que te interesa y está toda la información. Es muy bueno que se utilicen todas estas nuevas herramientas. Yo te veía que vos hiciste eso y yo ingresé a www, como para hacerlo más tradicional, agbp.gov.ar, y allí vos entrás y dice servicios destacados. El primero es monitoreo meteorológico y el segundo es parte de transitabilidad. Hice clic ahí en parte de transitabilidad y te aparecen tres grandes opciones. Rutas nacionales con el parte de rutas nacionales, rutas provinciales con su parte correspondiente y además está como tercera opción el listado por jurisdicción distrital y está el informe del distrito Piedrabuena, del distrito Calafate, del distrito Gregores, del distrito Las Heras, Perito Moreno, Puerto Deseado y Río Gallegos y te vas metiendo en cada uno y está toda la información actualizada, por ejemplo, de hoy, lunes 30 a las 8 de la mañana. Así que no pueden decir que no tienen vías de información. Gracias Ezequiel, te mandamos un fuerte abrazo y a todo el equipo. Muchísimas gracias por su nota, les mando un abrazo enorme, saben que somos colegas, compañeros. Aprovecho a saludar a mi tío a Carlos Saldivia, que siempre fue el que me contagió este tema. Así que bueno, un abrazo a Carlos. Felicitarlos a ustedes. Y bueno, usuarios, atentos. Yo tengo el canal que se llama Información Vial al Instante. Pueden escribirme, sacar mi número de ahí, consultar en la ruta si quieren más rápido, no hay ningún problema. Estamos al servicio 24 horas todo el día. Así que bueno, agradezco a mis compañeros de la dirección de prensa, agradezco a mis compañeros que hoy en día nos acompañan con el tema de las nuevas tecnologías. Y bueno, como siempre, agradeciendo a todos ustedes por compartir este tipo de información muy importante para el usuario que viaja, o para el que viene o para el que va. Fuerte abrazo, que tengan buena semana. Ahora vamos con Ezequiel Saldivia, director del Departamento Prensa de Vialidad Provincial. La otra gestión, con Karina Taberne y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Y destacar esto de las nuevas tecnologías, Cari, ¿no? Porque antes la radio principalmente, bueno, lo sigue siendo, ¿no? Pero antes ocupaba un rol mucho más preponderante. Por ejemplo, en materia de actualización de transitabilidad vial, ¿no? Cuando no habían redes sociales, básicamente. Recuerdo en Nacional Perito Moreno, todos los días, tempranito a la mañana, del distrito vial nos llegaba el parte de transitabilidad de rutas. Claro. Y era lo primero que teníamos que leer, te habló de las 7:30 de la mañana. Ahora esta posibilidad del Face, de las redes sociales, del WhatsApp, del QR, de entrar y de informarte cuando vos quieras y desde el lugar en el que puedas, ¿no? Obviamente cuando tengas internet. Por eso es muy, muy importante destacar estas nuevas tecnologías que está implementando Vialidad Provincial. Así es. Bueno, gente, contarles que ya nos quedan los últimos 5 minutos de programa. En el Calafate comenzó la temporada de patinaje sobre hielo en la Bahía Redonda, que es
es hermoso, es una excelente alternativa. La firmeza del hielo ya presenta las condiciones óptimas para la práctica de actividades en su superficie. Esto lo informa el portal Señal Calafate. El Club Andino comenzó a brindar el alquiler de patines y de trineos. Esto comenzó el sábado, donde ya se pudo ver a los locales y a los turistas disfrutando de ese marco. Esto en el Calafate. Y en Río Gallegos, el municipio advierte que patinar es peligroso. Porque hay que controlar. Vos escuchaste lo que decíamos, ¿no? Que la firmeza del hielo, esto lo chequearon el Calafate y por eso habilitan la Bahía Redonda. En Río Gallegos, recuerden que está prohibido. La municipalidad de esta capital emitió un mensaje preventivo para advertir a los vecinos sobre el peligro de ingresar o patinar en lagunas y o espejos de agua congelado. El hielo no está lo suficientemente sólido y es un riesgo para la población. En Río Gallegos, recuerden, no está permitido y hay carteles indicadores en los distintos espejos de agua. Estoy mirando acá un video que subió mi amigo Pablito Gilardi al Face, el río Los Antiguos, un sobrevuelo con dron sobre el río Los Antiguos del puente hacia el lado de la desembocadura, desemboca ahí en el lago Buenos Aires, semicongelado. Realmente muy lindas las imágenes, aunque en un momento pensé que era el acceso a la cancha de arriba. Cuando vi tanto frío ahí, después cuando vi el lago de fondo, digo, no, es el río Los Antiguos, efectivamente. Se enojó Pablito cuando le dije. No le gustó nada, le mandamos un beso también. Un beso para Liliana, un beso para Corina, un beso para Javi Solís y un beso grande para Noel Hurtado Malencura. Buen día. Desde Puerto Santa Cruz con una temperatura de 9 bajo cero y una térmica de 15 bajo cero, los saludo. Un beso grande. Gracias, Noé, por acompañarnos. Noel, en realidad. Ahí, Noel. Sí. Ahí en Puerto Santa Cruz nos escuchan a través de Impacto FM. Impacto, un abrazo, Franquito. Fuerte abrazo, tal cual. La última por mi parte, antes de agradecerles a nuestros auspiciantes. El viernes a la noche posteábamos a través de nuestras redes y la fanpage del programa de La Otra Gestión un ataque vandálico que sufrió la familia Ochoa. En este caso fue contra el vehículo de Gisela Ochoa, que es la hermana de Daniel. Recuerden, este minero que junto a su compañera de trabajo perdieron la vida realizando sus labores habituales en el yacimiento Cerro Negro que opera Newmont. Se ve por las cámaras de seguridad, esto fue no tan tarde, antes de las 10 de la noche, como un hombre venía caminando por el medio de la calle y cuando llega a la altura del auto que estaba estacionado en la puerta de la casa de Gisela Ochoa, arroja una pesa sobre la luneta de su vehículo y se escapa en la misma dirección por la que venía. Se escapa. Pueden ver esto a través de cámaras de seguridad de ahí de la cuadra. Obviamente enseguida se dio aviso a la policía y Gisela responsabiliza o enlaza esto a la organización, al gremio AOMA. Ella entiende que esto es un llamado, digamos, un amedrentamiento, querer intimidarla, y lo vincula directamente con el pedido de justicia que hace respecto de la muerte de su hermano. Ella ya declaró, esto fue el viernes a la noche, decíamos unos minutos antes de las 22, durante el día sábado ella declaró y hoy creo que es que retira
esa denuncia y se van a pedir junto con sus abogadas, convertirse en querellantes en esta causa. Ella siempre cuestionó el cero acompañamiento en el pedido de justicia de AOMA para con la muerte de su hermano allá en Cerro Negro. Por eso es que lo vincula. Exactamente. Siempre lo cuestionó públicamente en las redes, acá con nosotros. Por eso es que vincula. Le mandamos un fuerte abrazo a Gisela. Bueno, vamos a agradecer a nuestros y a toda su familia, ¿no? Por supuesto. Sí, por Gracias supuesto. por acompañarnos. Sandín Hermanos, SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados, desafía todas las exigencias con base en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Ayer Toto Sandín, uno de los hermanos Sandín, que corre en el TC Pista Pickup en La Plata, en el Roberto Moderas, un muy buen desempeño. Terminó séptimo con su Ford Ranger. Toto Sandín, fuerte abrazo. Seguimos su carrera y también compartimos algunas imágenes en redes sociales. Fuerte abrazo para Toto. Largó 12º, terminó séptimo. Muy bien. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia, indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día. Pampero en Avenida Kirchner 1724. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina, la esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, buscarnos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Lotería para obras de acción social, para sus productos Telebingo, que juega esta noche, Rebingo, que también juega esta noche, Mini Bingo, que juega el jueves, y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Atención Santa Cruz, Lotería de Santa Cruz cumple 42 años y lo festejamos a lo grande en Puerto Santa Cruz. Este domingo 6 de julio te esperamos en el Centro de Recreación y Deportes Juan Carlos Narvarte, en San Martín 598, para vivir juntos un Telebingo especial inolvidable. Con más de 50 millones de pesos en premios en juego. Seguí la transmisión en vivo para toda la provincia y lo mejor, todo lo recaudado se destina a obras de acción social y salud en Santa Cruz. Sumate a la fiesta. Lotería de Santa Cruz, 42 años cumpliendo sueños. Cari, estamos hablando que el gas no calienta nada. Esa es la típica cuando hace mucho. No, el gas no calienta nada. Es la conclusión de que he escuchado. Y hay poca presión, claro, baja presión. Sí, baja presión. Cari, gracias a Etam por decirte, ¿no? Por mi te queda muy suéter bien. Úrsula, bien naranja, como para ponerle un poco de onda a este invierno y a este inicio de semana que como cada lunes cuesta un poquito más. Lo que pasa es que se enfría enseguida, acá lo notamos con la calefacción. La calefacción prendida acá mantiene el ambiente un buen rato, ¿no? Ahora se apaga la calefacción. La caldera. Claro, la caldera, y enseguida se enfría el Comandante, ambiente. no, ¿a quién estás hablando? Sí, a Brian. ¿Quiere hablar? Yo escuché una explicación Ay, Dios. técnica, no, de verdad, esto es de verdad, no se viene un chiste. Que tiene que ver con la proporción de propano que se le agrega al gas, que baja para la producción, porque se incrementa en la producción de garrafas de gas, entonces calienta menos el gas de red. No sé si tendrá que ver, pero escuché una explicación ayer que Sí. El gas de red se le baja la proporción de propano, entonces pierde calorías, porque justamente el propano se utiliza sobre todo para las garrafas. Tiene razón, Nica, que el gas no calienta nada. Claro. Puede ser. Y además que claramente todos subimos, ¿no? Claro. No, que baja la presión seguro. Claro. Sí, ni hablar. Bueno, nos vamos, Pichón. Ya están instalándose Nica, Leandro, Rodrigo debe andar por ahí también, ¿no?
Uno de ellos sí, el otro no sé. ¿El otro no vino? Bueno, lo esperamos. No importa, vamos, dale. Che, nos vamos, bueno, terminamos este último programa del primer semestre. Nos vamos hasta el mes que viene, gente, los esperamos mañana, unos minutos después de las 8 de la mañana. ¿Mañana llega Julio? Por fin llega Julio. Abrazo, chau.